Él es Eduardo Battistini. No, no, él fue representante del gobierno de Guaidó en la Embajada de Venezuela en Colombia, o fue embajador de negocios de la Embajada de Venezuela de Colombia. Pertenece o perteneció al partido Primero Justicia y no le voy a preguntar qué pasó con monómeros, no le voy a preguntar sobre la asesoría de la mamá de Leopoldo López en monómeros, no le voy a preguntar por Capriles, que no sé por qué está peleado conmigo, pero no me contesta las llamadas, no le voy a preguntar con nada de eso porque hay una cosa mucho más grave, de eso que le pregunte todo el mundo, ¿ok? Y cada uno que dé su punto de vista y pasará a la historia y cuando caigan estos delincuentes, si alguno de ellos son con pruebas acusados de vagabundería, pues que vayan después de un juicio muy bien presos. A mí lo que me preocupa es una denuncia que él hizo, que es mucho más importante y más grave, que hizo del asesinato de 32 líderes indígenas solamente en el arco minero. De esta narcotiranía, porque es una narcotiranía y porque son unos asesinos, que todavía hace unas horas paseaba un enorme mamotreto, ¿no? Para burlarse del mundo y para burlarse, para empezar, de los indígenas por las calles de Caracas por el día 12 de octubre. Bienvenido, Battistini. Explícanos, bueno, pero lo que sí te voy a preguntar es si sigues en Bogotá. Sí, sí, claro, aquí estoy en Bogotá. Y Nosotros cuando el presidente Petro ganó la elección, nosotros dijimos que no nos íbamos a ir de Colombia por dos razones, Napoleón. La primera, porque uno no puede abandonar a la gente. Es decir, aquí hay 2,4 millones de venezolanos que no los podemos dejar solos, que tenemos que seguir acompañándolos en la lucha y en la defensa de sus derechos como migrantes en el marco de la regularización que se está dando en Colombia y porque la política también es de eso, Napoleón. Es decir, uno no puede estar en las buenas y salir corriendo en las malas. Creo que en las malas, donde las lo que puedes dificultades se... hacer tú, ¿qué puede hacer el gobierno interino por los venezolanos en Colombia? O en Mira, Washington, o en Italia, o en Roma, y sobre todo en Venezuela. mira, hicimos y seguimos haciendo, Napoleón. Nosotros, por ejemplo, en el último año, con el presidente Iván Duque, certificamos 76.000 documentos universitarios que costaba una postilla en Venezuela $500, lo hicimos de manera gratuita y hoy esos venezolanos están pudiendo convalidar Sí, sus pero eso títulos era con Iván Duque, universitarios. perdona que te Y interrumpa. Yo ahora, digo y es lo ahora. que te digo, por eso te decía, hicimos, y ahora hemos creado una ruta de atención al migrante que se llama Ruta Araguaney, ya abrimos un primer comedor para niños migrantes venezolanos no escolarizados en Soacha, estamos atendiendo a 70 niños allí, ya hemos hecho 4 jornadas en Bogotá para apoyar a los venezolanos en la consecución del Estatuto Temporal de Protección, donde hemos atendido a más de 8.000 venezolanos. Tenemos una alianza con la Alcaldía de Bogotá, donde estamos haciendo jornadas gratuitas de vacunación, no solamente de la COVID-19, sino también de todos los esquemas regulares de vacunación, gripa, influencia y la vacuna para los niños. Y también estamos haciendo una alianza con algunas EPS de salud públicas para afiliar a los venezolanos de manera gratuita que ya tienen sus PPT en este sistema de salud que es gratuito y es subsidiado por el Estado colombiano. Pero también en el marco de esta ruta Araguaney, hemos venido trabajando con el Ministerio del Trabajo y con el SENA, que es el equivalente al INSE en Venezuela, para apoyar en la convocatoria de migrantes para que puedan certificar sus competencias laborales y así puedan ejercer dentro de Colombia. Lo único que no podemos hacer ahora, Napoleón, porque no tenemos el reconocimiento diplomático, son aquellas cosas como la sustitución de las apostillas en títulos universitarios o la representación diplomática, pero en todo caso no necesitamos tener un cargo o un reconocimiento para seguir ayudando y aquí vamos a seguir haciéndolo mientras podamos hacerlo de manera libre y de manera democrática. Y en plan de chisme, ¿cómo te sacaron o cómo lo sacaron de esa embajada? ¿Muchos patadas en el culo o cómo fue la cosa?
No, Napoleón, fíjate que nosotros nunca tomamos posesión de las sedes diplomáticas del Estado venezolano dentro de Colombia. Nosotros siempre funcionamos en operativos de calle, en constantes recorridos por las ciudades. Yo durante un año visité casi 11 ciudades de Colombia apoyándome con las sedes de las ONG de venezolanos que están acá. Nosotros nunca tuvimos acceso, nunca quisimos además tener acceso a esas sedes diplomáticas, pero además el gobierno colombiano nunca tampoco nos abrió la posibilidad de entrar a las sedes diplomáticas porque tenían temor que las sedes diplomáticas de Colombia en Venezuela pudiesen ser asaltadas o pudiesen ser desvalijadas por el régimen de Nicolás Maduro. Así que en ese sentido, nosotros no tuvimos acceso nunca a eso. Lo que sí te puedo decir es que ya va para 2 meses que el régimen de Maduro envió un embajador y la verdad que es como, no sé si tú te acuerdas de aquella época que en el periódico salía una caricatura gigante de 2 páginas que tú tienes que buscar a la persona, creo que era buscando a Willy o a Juan, no A me acuerdo cómo Willy, era, sí, a pero Willy. el hecho es que pasabas días tratando de conseguirlo. Bueno, aquí ya los venezolanos tienen 2 meses tratando de conseguir al embajador y ni pista de eso. Bueno, hay libros de Buscando a Willy, de cosas de esas. Pero tú tenías un cargo muy comprometedor, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia. ¿Cuáles eran esos negocios? No, Napoleón, la encargaduría de negocios es una figura diplomática que sustituye o es la que forma, es la que se encarga de la jefatura de la misión diplomática cuando no hay embajador. Recuérdate que el embajador Tomás Guanipa se fue de la embajada en el mes de agosto del año 2021 para formar parte de la comisión de negociación entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria. Y yo asumí, al haber la ausencia de embajador, la figura de encargado de negocios, pero no tiene nada que ver con temas de negocios propiamente, sino simplemente es una figura diplomática que que se utiliza para poder ser el jefe de la misión mientras no hay un embajador ¿Y qué designado. cambiamos Como en por número? ejemplo, Con el cambio de Jimmy régimen, ¿qué Story, por cambiamos en ejemplo, número? tuvo 3 años como encargado de negocio antes de ser nombrado embajador, pero no es que es un tema de negocio, sino simplemente es la máxima figura representativa de la embajada. Con el cambio de presidente colombiano, ¿qué cambiamos en números? Mira, no lo sé, porque lo que entiendo, lo que te puedo decir es que cambió de mano, es decir, cambió de ser un activo protegido por el gobierno interino a estar otra vez en manos de Nicolás Maduro, pero en el funcionamiento, en cómo se manejó eso al interno, cuáles son los egresos, poco te podría decir, porque no tuve ningún tipo de relación, como lo he dicho en varias oportunidades de manera pública. No tuve ningún tipo de vinculación ni ningún tipo de conocimiento de lo que ahí sucedía, pero si te puedo decir al rompe, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, cambió de mano. Ya no está bajo la custodia del gobierno interino, sino ahora está en manos otra vez del régimen de Nicolás Maduro. Y cambiaron de asesores. Bueno, yo supondría que cambió todo el personal, porque no creo que el régimen de Nicolás Maduro deje a alguien del gobierno interino, y si es así, eso sería sospechoso, ¿no? Bueno, en Venezuela hay grupos indígenas, muchos. Bueno, están bueno, los más famosos, los guaraguaos, están los señepás, están los arawak, están los mapoyos. Eso solamente por un lado, ¿ok? Pero tú estás diciendo que solamente en la región, ¿ok?, del Arco Minero han asesinado a 32 líderes indígenas. Explícanos bien eso. Mira, Napoleón, en el arco minero, según han denunciado las ONG y SOS Orinoco, que ha sido como la principal figura de Contraloría de esa zona, han ocurrido 32 asesinatos de líderes indígenas. 21 de esos asesinatos han sido cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, que por cierto, el ELN es el dueño de los territorios y la extracción ilegal del oro en Venezuela. Y se presume que los restantes líderes indígenas asesinados han sido asesinados por otros grupos irregulares criminales al estilo Tren de Aragua y también por cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, lo más grave de esto es que no solamente esto se circunscribe al asesinato de líderes indígenas, sino también se circunscribe a lo que ha sido la esclavización, prácticamente someter a la esclavitud a la población indígena que allí se encuentra, menores de edad, sin ningún tipo de distingo entre hombres y mujeres, y que son sometidos a trabajos forzosos de más de 18 horas dentro de minas, con todos los riesgos que eso implica, no solamente en enfermedades respiratorias, sino también en otro tipo de enfermedades. Y eso sucede
bajo la absoluta complicidad del alto mando militar del régimen de Nicolás Maduro, de los gobernadores y alcaldes que son parte del régimen y que están en esos municipios y en esos estados, y que además, por supuesto, de Nicolás Maduro, que le ha entregado esos más de 100.000 kilómetros cuadrados a los grupos irregulares como el ELN para que conviertan el arco minero en su mejor negocio. Y eso tiene mucho que ver además con lo que ha significado la penetración de estos grupos irregulares a Venezuela. Hoy se estima que en 14 estados del país el ELN tiene presencia, pero no presencia de que tiene una banderita y un afiche, ¿no? Tiene presencia con personal de tropa armado, tiene presencia y participa incluso en estados como el estado Apure en la distribución de las cajas CLAC y en todo lo que es ese eje del arco minero entre el estado Bolívar, el estado Amazonas y el delta Macuro. Bueno, son prácticamente los dueños, son cogestores junto al régimen de Nicolás Maduro y los militares sinvergüenzas que se prestan para eso, para no solamente acabar con el ecocidio más grande que ha podido vivir Venezuela y por supuesto la región, sino que además también, bueno, tener esa hipocresía de decir que celebran el Día de la Resistencia Indígena cuando son ellos quienes han colocado al pueblo indígena no solamente de último en la cola, sino que lo someten a los peores vejámenes y a las mayores violaciones de derechos humanos. Y tú desde Bogotá al otro extremo que está del país, el arco minero, ¿por qué te interesó ese tema específico? Mira, me interesa Esa denuncia. por varias razones, Napoleón. Primero, porque yo creo que Venezuela no puede seguir siendo el receptáculo de la empatía con los opresores, sino debe ser el receptáculo de la empatía con los oprimidos. Y una de las primeras cosas que me movilizó, yo escuché al presidente Petro en la ONU hablar de la defensa de la Amazonía, de lo importante que era defender la Amazonía. Pero yo le hice una carta pública hace poco donde le decía, presidente Petro, usted puede hablar de la defensa de la Amazonía colombiana, pero no hay posibilidad de que la Amazonía colombiana pueda ser un espacio para la vida, para las comunidades indígenas, si no se atiende el problema en Venezuela. Y el problema en Venezuela es que hoy, por ejemplo, hay plantas de cianuro en las riberas de los ríos que contaminan los ríos que nacen en Venezuela, pero que terminan contaminando las aguas en Colombia. Entonces, no puede haber un doble discurso, no puede haber una doble moral, entonces no puede haber una doble forma de ver las cosas cuando al final del día la defensa de la Amazonía, no solamente en Colombia, sino en Brasil y en toda Sudamérica, depende principalmente de que se acabe el ecocidio en Venezuela. Y la única forma de que se acabe el ecocidio en Venezuela es que haya un proceso de democratización en el país, es decir, que Maduro no esté en el poder. Esa es una de las razones por las cuales. La segunda es porque no es posible, Bueno, Napoleón, que nosotros que sigamos. Maduro no esté en el poder, que Lula no llegue al poder, Sí, que Petro no esté en el poder. Seguimos adelante. claro, pero te digo una cosa, fíjate que en el tema de la Amazonía, tú lo recordarás mejor que yo, tú te acuerdas de aquella época de los garimpeiros, que se denunciaba la penetración de Sí. elementos irregulares desde Brasil para acabar con la Amazonía venezolana. Y nosotros veíamos la acción determinada del Estado venezolano en combatir a esos grupos irregulares y a esos elementos irregulares. Lo que pasa es que ahora tú vas al lado brasilero y del lado brasilero ha bajado muchísimo la explotación de la minería ilegal. Tú vas al lado colombiano y si tú te vas al lado colombiano, también es muy baja la penetración en la Amazonía. Pero resulta que todos sus irregulares se han ido a la Amazonía venezolana porque cuentan con cosas que son fundamentales: protección del Estado, impunidad, apoyo logístico. Bueno, no es para nadie un secreto que las principales cabecillas de la FARC y el ELN pasean por Venezuela custodiados lamentablemente por organismos de seguridad del régimen de Maduro. Entonces están dadas todas las condiciones para que eso se haga en Venezuela. Pero lo que te quería decir, que era la otra razón que me motiva a alzar la voz con este tema, es que quienes nos llamamos de oposición no podemos quedarnos callados ante estas cosas, porque callar esto es normalizar lo que pasa en Venezuela, Napoleón. Y a veces mucha gente dice, bueno, pero ¿qué ganas con denunciarlo? ¿Qué ganas con decirlo? Bueno, precisamente combatir contra quienes desde el poder quieren normalizar lo que no es normal, pero también combatir con quienes dicen ser oposición
pero le hacen el juego al régimen de la normalización. Yo creo que esas dos cosas son absolutamente graves y perniciosas, y es por eso que yo creo que nosotros tenemos que aprovechar todos los espacios que podamos para denunciar este tipo de situaciones, porque además, y esto es fundamental reiterarlo, eso que sucede en el arco minero también abona al expediente que se le sigue a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, y que, por cierto, la misión de determinación de hechos de la ONU también hizo especial énfasis en lo que está sucediendo en el arco minero, porque no solamente es el asesinato, como te digo, estos líderes indígenas, sino se habla de abuso sexual contra menores de edad, contra mujeres, contra niños, pero además también se habla de trabajo forzado y explotación. Es decir, quienes hablan del antiimperialismo, quienes hablan del anticolonialismo, quienes hablan de la explotación del hombre por el hombre, bueno, se han convertido en los principales colonizadores, en los principales explotadores y en la estafa más grande que le ha pasado a Venezuela. Bueno, nada Sí, nuevo, totalmente. ni siquiera nada nuevo ni en Venezuela ni en el resto del mundo. Pero una cosa, ¿quiénes son esos 32? ¿Y por qué a 32 líderes indígenas solamente en el arco minero fueron asesinados? Mira, estos 32, ¿Cuántos líderes indígenas hay en el arco minero? mira, estos 32 se han venido asesinando desde el año 2016. La mayoría de ellos, Napoleón, han sido defensores y activistas del medio ambiente en la zona. Es decir, miembros de estas comunidades indígenas, pero que además han tenido un papel de denuncia y de aportar información a lo que han sido estas ONG como SOS Orinoco, como Fundarredes, para que puedan hacerse eco de estas denuncias. Ahora, ¿qué pasa en tierra allí, Napoleón? Que hay una suerte de ley del más fuerte. Es decir, quien domina el área, que son estos grupos irregulares, cuando detectan dentro de estas comunidades personas que hacen denuncias, que llevan información, que graban videos, que de alguna u otra forma tratan de exponer lo que está sucediendo allí, son inmediatamente identificados y son en principio amenazados, y si persisten, pues lamentablemente son eliminados. Entonces, de alguna u otra forma, estos 32 Napoleón han sido todos, tienen en común que son defensores del medio ambiente, que han sido voceros de las comunidades indígenas, que han hecho denuncias públicas, algunos de ellos sobre lo que está sucediendo allí, y otros a través de terceros, como han sido estas ONG de Fundarredes y de SOS Orinoco, y que de alguna u otra forma también han liderado dentro de la comunidad protestas contra el maltrato, contra la esclavitud, contra el trabajo forzado, contra la esclavitud que está sometiendo a estos grupos irregulares, y también contra el régimen, porque de alguna u otra forma sienten lo que es una realidad, que es que lo están despojando de sus tierras, que es que lo están despojando de su hábitat natural, de su zona natural, de su zona de vivir por siglos y siglos, y que lamentablemente, pues entonces, la mano no del hombre como tal, sino la mano de estos grupos criminales, pues están haciendo cada día más hostil la vida en ese sector. Entonces, estos 32 líderes no, son 32 porque es lo que, como te digo, es lo que ha sucedido desde el 2006 hasta la fecha. De hecho, el último asesinato conocido fue el año pasado, a mediados del año pasado, pero a nosotros nos pareció propicio recordar esta cifra y recordar esta situación en el marco del Día de la Hispanidad, que el régimen de Maduro lo refraseó como Día de la Resistencia Indígena, precisamente para denotar la inconsistencia, la inmoralidad y la hipocresía de quienes están en el poder. Y las tribus a las que ellos pertenecen, ¿cuál ha sido su reacción cuando le matan a su líder? Mira, ha habido protestas. Yo no sé si tú recuerdas hace unos años atrás la masacre de Tumeremo. La masacre de Tumeremo básicamente fue protestando por el asesinato de unos líderes indígenas, y terminó siendo una masacre donde los terminaron prácticamente enterrando dentro de las minas para evitar que esos cuerpos se consiguieran. Y allí, por ejemplo, hubo una actuación fundamental de un fiscal en ese momento que hoy se encuentra en el exilio, que es el fiscal Saguir Mundaray, que comandó una misión que logró descubrir realmente lo que pasó y la masacre que sucedió, y documentar eso ante la Corte Penal Internacional. Hoy Saguir está en el exilio porque, bueno, fue evidentemente perseguido y amenazado incluso con órdenes de Interpol y allanadas sus residencias en Venezuela. Pero la reacción que ha habido cuando las comunidades indígenas protestan es que hay mucha represión, Napoleón. Y hay mucha represión además
que a diferencia, por ejemplo, cuando puede haber una represión en un barrio en Caracas o en alguna ciudad importante, allí no hay medios de comunicación que los puedan reflejar, no hay redes que lo puedan reflejar, incluso muchas veces no hay ni siquiera señal de teléfono para poder grabar un video, o lo mejor ni siquiera tienen un video, un celular que pueda grabar un video, y de alguna u otra forma eso hace que ese pueblo tenga que sufrir prácticamente en silencio las arremetidas de estos grupos irregulares. Pero además, también tienes ese otro elemento. Tienes un ELN, que es la ley del más fuerte, el que no les tiembla el pulso para asesinar a quien haya que asesinar, no les tiembla el pulso para arrebatarle a las familias, a los niños. Lo hemos visto cómo han sido acusados internacionalmente por reclutamiento de menores de edad. Bueno, están haciendo exactamente lo mismo en el arco minero, pero para trabajar, hacer trabajo forzado. Entonces es muy complejo porque además los cuerpos de seguridad que deberían estar para proteger a estas comunidades, bueno, prácticamente son socios y compinches de estos grupos irregulares que los someten a esa barbarie. Por eso es que yo creo que es importante siempre poder alzar la voz en este sentido, lo que está sucediendo allí, y a mí me pareció muy relevante que la misión de determinación de hechos de la ONU pudiese hacer especial énfasis en lo que está sucediendo allí, porque lo que está generándose allí son unos crímenes de lesa humanidad No hay forma de hablar contra el ambiente y contra los seres humanos. con estos dueños, no sé si Elon Musk, no sé quién es, el que puede participar, el que puede darle gratis internet a diferentes regiones del mundo, dárselo a ellos para que puedan grabar y darles a ellos, como hicieron con el pueblo cubano, que repartieron teléfonos celulares para que grabaran lo que estaba pasando. Y fíjate que ahora se sabe mucho más de la represión dentro de Cuba, porque está menos aislada, porque Cuba tuvo la desgracia a los cubanos de que en el 59, en los años 60 y 70, una isla como Cuba podía estar totalmente aislada y no solamente del agua. Y si algo son buenos los comunistas es en propaganda política. Son mucho mejores que los mejores publicistas del mundo que dicen que están en la avenida Madison de Nueva York. Eso sí saben de eso, los comunistas. Y por otro lado, los capitalistas y los demócratas parece ser que no saben nada de propaganda política, sino de insultarse entre ellos, de llamarse ladrones entre ellos, y no ir a la justicia, porque si yo te llamo a ti ladrón, ¿ok? Y te vuelvo a llamar ladrón, y te sigo llamando ladrón, la gente va a creer que eres un ladrón. Y si yo no tengo, y lo mínimo que tú debes hacer es ir y denunciarme en la justicia para que yo pruebe con datos por qué te estoy acusando de ladrón. Y si ganas el juicio, lo lógico es que yo vaya preso. Pero si lo pierdes, el que debe ir preso eres tú por ladrón. Pero eso no sucede en las democracias, lamentablemente. Y es por eso que se pierden, entre otras cosas. Mira, y sobre los niños, aproveché para decírtelo, porque siempre dicen, no, es que la gente votó por Chávez, porque fue lavado el cerebro. Sí, quien lavó el cerebro a los venezolanos en todo caso fueron los adeicos y los copellanos insultándose entre ellos. Inclusive dentro de la gente del mismo partido se insultaban para conseguir puestos. Y recordemos a Luis Herrera cuando dijo, quien se mete con su familia se arruina. Bueno, pues se arruinaron y se arruinaron todos. Y nos Toditos, arruinaron a toditos, todos. y nos arruinaron a nosotros de paso, a todos los venezolanos. Bueno, mira, cuando dices que explotan a los niños, explícame en qué los ponen a trabajar, de qué hora a qué hora y qué edad promedio tienen esos niños que ponen a trabajar en el arco minero. Mira, ahí hay varios distintos tipos de explotación. Por ejemplo, los niños que son mayores de 7 años los colocan de una vez a trabajar dentro de las minas y tienen jornadas laborales que pueden ir entre 12 y 14 horas diarias. Y además es un Dentro de trabajo una cueva, es decir, dentro de una dentro de una cueva, mina. exactamente, incluso separados de sus familias, es decir, no los ponen a trabajar con sus padres o con sus abuelos o con sus tíos, sino separados para incluso evitar cualquier tipo de contacto o cualquier tipo de intento de salvaguardarlo o de Pero un resguardarlo. momentico, cuando dice separado de su familia, ¿los familiares trabajan allí pero en otra mina Trabajan o en es otra que los mina, familiares es están decir, en otro pueblo no, diferente y no, no ven no, a su trabajan en familiar? otra mina. O sea, suponte que en este cuadrante que tenemos hay 7 minas. Bueno, y los niños trabajan en una, los abuelos en otra. Es decir, no tratan de no mezclar
Y de familia con noche se familia. reúnen. Y trabajan hasta 14 horas, Napoleón, es decir, viven en campamentos, en los campamentos están también separados, o sea, los niños con los niños, los adultos con los adultos, y a los niños más pequeños, que es de 7 años, bueno, los colocan entonces en las labores de cargar la alimentación, de cargar los sacos de yuca, los bultos de papa, para hacer todo lo que significa el trabajo de la comida y de la cocina para quienes están trabajando, y también hacen una explotación bastante grande en ese sentido con las mujeres indígenas. Entonces ahí lo que se está dando no solamente es un trabajo forzado y esclavizar, sino también una desfragmentación de la familia. Y si hay alguna cosa que es importante en cualquier sociedad, pero más aún en microsociedades como son sociedades como las indígenas, es el tema de la familia. Es decir, es la unión de la familia, es la integración de la familia, y eso también se ve afectado con estas actividades que se están realizando. Pero además, también hay muchos niños Napoleón que están siendo reclutados también para las filas de estos grupos irregulares armados. Y ya quizás no tanto hacia la parte del arco minero, que también lo hacen, sino más hacia la zona que colinda con el norte de Santander. Y entonces hay una suerte de reclutamiento, ya no quizás de comunidades indígenas, sino de niños, que hay muchos niños que están en situación de abandono en la zona fronteriza porque se han ido de sus casas para tratar de buscar trabajo, buscar comida, son reclutados por estos grupos y son enviados a Colombia para ser entrenados y para formar parte de estos grupos irregulares. Es decir, lo que está sucediendo en la zona fronteriza y también en el arco minero es absolutamente grave y tiene un responsable que son estos grupos armados. Por eso es que yo veo con mucha cautela este llamado o este nuevo proceso de pacificación que se está impulsando desde Colombia, porque se ha colocado de garante, imagínate tú, a Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro prácticamente es el jefe de estos tipos, ¿no? Entonces, en estos días el presidente Petro, por cierto, decía una cosa cuando le preguntaban por qué Nicolás Maduro, y él de alguna u otra forma respondió entre líneas, bueno, porque es que están todos allá. Y esa es la verdad. Lo que le faltó completar en la frase, bueno, es que están todos allá porque Maduro los protege, los acobija, les ha dado parte de nuestro territorio para que hagan negocios, se han hecho millonarios en territorio venezolano, y de alguna u otra forma, pues Sí, lamentablemente, esto es más descarado lo que hizo Santos en Cuba. En las reuniones era nada menos que en Cuba. Es decir, un sitio totalmente neutral. Cuba, con la sí, FARC. Esto es un sitio totalmente neutral. Venezuela, pero además con el socio de estos delincuentes, que es Maduro y la cuerda de delincuentes del ejército que están allí, de los generales y compañía. sí, es un tema grave, pero entre otras cosas, Napoleón, uno evidentemente le desea a Colombia y a Venezuela, que es nuestro país, toda la paz, pero hay que ver con quién se construye la paz, ¿no? Que yo creo que ese es el tema. Construir la paz con quienes ejercen la violencia, no solamente que es un contrasentido, sino que es una situación que entonces le quita peso a la justicia y le da más bien mucho aire a la impunidad. Entonces yo creo que es un proceso que hay que ir viéndolo poco a poco y ver cómo se va desarrollando, porque yo no creo personalmente que el Ejército de Liberación Nacional quiera cambiar el negocio millonario del arco minero por un proceso de meterse a la política colombiana y tener unos curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. Es decir, cambiar eso por los miles de millones de dólares que se ganan hoy en Venezuela, explotando nuestro suelo de manera ilegal, convirtiendo a Venezuela en un paso del narcotráfico y además sometiendo a nuestra población indígena a esos vejámenes. Yo creo que el incentivo que ofrece el gobierno de Colombia no es lo suficiente como para que ese proceso de paz tenga éxito. Pero es que ¿tú crees que al gobierno de Colombia le interesa que eso tenga éxito, sino que es un mamotreto y que lo más probable es que hagan lo mismo que hicieron con la FARC, que es el juego del policía bueno y el policía malo, ¿no? Unos grupitos que sin llegar al Congreso por votación, porque son unos elegidos, ¿no? Lleguen al Congreso por votación porque ellos están con la paz. Y otros que no están con la paz, ¿no? Y que están en Venezuela, pero que asaltan también en Colombia y que no Claro, están en combinación, pero claro que están en claro, combinación es que el y tema, con el ELN van a hacer exactamente lo mismo. es que el tema es que caemos siempre a la causa del problema, Napoleón. Es que no hay forma que haya paz en Colombia mientras Nicolás Maduro esté en Venezuela, porque, por ejemplo, nadie puede negar la política de persecución y de búsqueda que el gobierno del presidente Duque, por ejemplo, hizo contra estos grupos irregulares.
pero es muy difícil cuando tú tienes una frontera de más de 2.000 kilómetros cuadrados, donde mientras vienen las fuerzas del Estado y todo el poder del Estado colombiano a tratar de someter a estas personas, bueno, pegan un brinquito y se van al territorio venezolano y allá descansan, se apertrechan, se llenan de dinero y se organizan mejor y regresan entonces a atentar contra la estabilidad colombiana. Es decir, no hay forma de que haya una paz total en Colombia si en Venezuela no hay una democracia. Mientras en Venezuela hay una dictadura que sea cómplice de estos grupos irregulares, no hay manera. Es que ni que baje Jesucristo a poner de acuerdo en una mesa a esos grupos irregulares con el gobierno de Colombia, va a haber forma de que pueda haber paz, porque al final del día el peor incentivo, o como decían a uno, el incentivo perverso que tienen esos grupos para seguir delinquiendo, es el apoyo a Nicolás Maduro. Esa es la gran realidad. Ay, además, ellos no saben vivir en la paz. Si toda su vida han estado en el monte, en la guerrilla, ¿qué van a saber de paz ni querer vivir en la paz y con el trabajo normal y corriente? Eso le pasa a cualquier ser humano. Pero en fin. Bueno, Battistini, muchísimas gracias por darnos este llamado. Es importante este llamado. Ojalá mucha más gente se meta en esto porque hay varias ONG importantes. Todos estamos abiertos para escucharlos a todos ellos porque es difícil escuchar y ver lo que sucede con los indígenas venezolanos. Nada nuevo, por cierto, porque están bien aislados. Y ellos que eran tan escrupulosos y se molestaban tanto. Yo recuerdo cuando se quiso pasar energía eléctrica desde Venezuela, creo que iba a llegar hasta Argentina o hasta buena parte de Brasil, que pelearon e impusieron que por ahí no iban a poner ninguna torre. Y creo que no se puso ninguna torre de electricidad, ¿ok? Y mira lo que han caído estos indígenas Pero asesinados por esta y gente, también, claro, explotados, esclavizados. y ahí también hay una diferencia, Napoleón, que aunque yo no viví la democracia en pleno de la Cuarta República, pues apenas yo nací en el año 83, pero en ese momento, mal que bien, había un Estado de Derecho que se respetaba. Entonces las comunidades indígenas se podían organizar, oponerse, y había un Estado de Derecho que lo respetaba. Aquí si las comunidades indígenas se organizan y se oponen, bueno, lo que impera es el estado del plomo. Entonces, de alguna u otra forma, ahí también hay una gran diferencia y por eso es que yo creo, como tú dices, que hay que sumarse todos los que nos podamos sumar a este reclamo, a esta denuncia, a este llamado de alerta, porque sin duda alguna lo que están haciendo con las comunidades indígenas en Venezuela, lo que están haciendo con nuestro ecosistema en Venezuela, es la verdad bastante lamentable. Y a veces uno también ve que hay mucha gente que se queda como no sé si tú te acuerdas, y con esto culmino. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás hubo un escándalo en redes sociales porque se hizo un matrimonio de bolichicos y boliburgueses en Canaima? Claro. Y fue un escándalo. Y qué bueno que fue un escándalo. Ojalá también Sobre lo que un está tepuy que está sucediendo prohibido, que está prohibido totalmente. que la gente se suba a los tepuy, ¿sí? Totalmente. Bueno, ojalá también, así como se movilizó la sociedad venezolana y se movilizaron las redes y se movilizó toda la opinión pública, también lo podamos lograr hacer con este asesinato que está sucediendo y con este ecocidio que está sucediendo en el arco minero, porque hay que verle la cara a una extensión de terreno que significa 63 veces el tamaño de la ciudad de Bogotá, que está siendo deforestada y acabada por el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que lo mejor que podría suceder es que sean enjuiciados, ¿no? Por la justicia indígena y que tengan la pena, ¿no? Que da la justicia indígena. Eso espero. Bueno, un abrazo, Vale, y gracias por estar con nosotros, ¿sí? ¿Ok? Gracias, Napoleón. Y Fuerte abrazo. abrígate bien porque parece que, que en Bogotá no Está ha haciendo frío. terminado, no ha pasado el invierno desde diciembre del año pasado. Sí, totalmente. Hoy cayó granizo duro acá. Imagínate tú. Pero bueno, hasta luego. Nos Un vemos. abrazo, Hasta luego. saludos.